Hemos estado hablando acerca de Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7. Hemos empezado ya hace algunas semanas atrás. Y el tema que hemos estado viendo, que está desarrollando el apóstol Pablo, es acerca de la nueva vida del cristiano, la nueva vida del creyente. Y en algunas ocasiones hemos dicho, bueno, vamos a levantar las manos. ¿Quién de nosotros se considera, quién de nosotros es un cristiano? ¿Quién es un creyente? ¿Quién es un nacido de nuevo, un verdadero hijo de Dios? No lo vamos a hacer, pero cada uno de ustedes puede pensar, ¿realmente soy un creyente? ¿Realmente soy un hijo de Dios? ¿He creído en Cristo como mi Salvador? ¿Me he arrepentido de mis pecados? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo yo tengo que vivir mi vida cristiana? Mi vida cristiana, dice Pablo, tiene que ser distinta a como era antes. Por eso en capítulo 6 hace un énfasis en que el creyente debe abandonar la idea del pecado ocasional, pero también la idea del pecado que es algo que es continuo, ¿no?, en la vida del creyente. El creyente no debe vivir en pecado, no debe continuar siendo esclavo del pecado porque ya no lo es, pero también hemos visto la idea de que hay algunos pecados que nosotros nos damos permisos para cometerlos y el creyente debe evitar también eso. Ese es el punto inicial. Pero ahora en capítulo 7, Pablo lo que va a estar diciendo es cómo nosotros podemos vivir esa vida cristiana de acuerdo a lo que Dios quiere y como a Dios le agrada. Y yo los invité a abrir en 1 de Juan capítulo 2, pero capítulo 1, vamos a leer capítulo 1 del versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 1. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El apóstol Juan está escribiendo a personas que eran creyentes y hemos dicho, ¿te consideras un creyente? Bueno, si te consideras un creyente, vemos acá que en versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por lo cual vemos que aún el creyente en ocasiones cede a la tentación y cae en algún pecado. Y eso puede ocurrir quizás diariamente. El problema es que nosotros a veces no estamos conscientes de eso y entonces al no estar conscientes no confesamos nuestros pecados diariamente y tenemos esa limpieza diaria. Pero el capítulo 2, versículo 1, y este es el versículo que quisiera darles a modo de llave para comenzar a ver lo que va a decir Pablo en Romanos capítulo 7. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y yo voy a reducir esa primera parte de este versículo con lo que vimos en Romanos capítulo 6. Porque en Romanos capítulo 6 lo que Pablo está diciendo es que el creyente no tiene que pecar. Y nosotros sabemos que como creyentes pecamos, ¿no? Entonces lo que Pablo dice en Romanos 6 es lo óptimo, lo que nosotros debemos buscar y a lo que nosotros debemos aspirar como creyentes, una vida de santificación progresiva, donde cada vez estemos pecando menos y cada vez estemos cediendo menos a la tentación, donde no nos demos, porque nosotros queremos un permiso para ciertos pecados en nuestra vida. Entonces acá dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero el versículo dice así, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La frase, y si alguno hubiere pecado,
es algo tan real en el creyente. Así como debe ser real que estas cosas os escribo para que no pequéis o para que no practiquéis el pecado, porque son creyentes, dice, si alguno hubiere pecado, esto también es muy real en la vida del creyente. Ahora, cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 7, vemos ahí esa parte, si alguno hubiere pecado. Y entonces Pablo desarrolla este problema en el creyente, si alguno hubiere pecado. Porque nosotros queremos vivir una vida de santidad delante de Dios, pero nos encontramos que muchas veces somos frustrados en ese intento. Y en la primer frustración a ese intento de vivir una vida de santidad y de agradar a Dios, tiene que ver con lo que dijimos la vez pasada, que aquel creyente que entiende que no debe pecar, que debe agradar a Dios y que su vida cristiana debe ser vivida distinto, dice, bueno, ahora tráiganme la ley, aquella ley que yo no podía cumplir antes de ser salvo, ahora que soy salvo, tráiganme la ley porque la voy a cumplir con mi esfuerzo, voy a hacer todo el esfuerzo para poder cumplirla. Y ahí es donde el creyente se ve en ese problema, en ese dilema de no poder cumplir con lo que él se propone, de eventualmente caer en algún pecado, porque estuvo tratando de cumplir los mandamientos de la ley con su esfuerzo carnal, su esfuerzo personal. Y entonces tenemos acá, si alguno hubiere pecado, y eso es el capítulo 7, si alguno hubiere pecado. Luego tenemos el final de este versículo que dice, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, y algo de eso vamos a ver en capítulo 8. Donde el apóstol Pablo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y acá dice, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero quisiera que me acompañen, antes de ir a Romanos, a Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y solamente el versículo 1. Tenemos, por un lado, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, y ahora Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y esta va a ser la condición de la primer parte del mensaje que vamos a ver hoy. La condición en que Pablo va a defender la ley, porque la ley en realidad es buena, pero cuando él estaba muerto a la ley, estaba, como él dice, estaba vivo, pero estaba muerto en realidad para lo que entendía acerca de la ley. Vamos a leer el versículo 1, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la primera condición que va a desarrollar Pablo en los versículos que vamos a ver hoy. Ahora sí vamos a ir a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y he dado esta introducción un poco para explicar lo que vamos a ver hoy, porque realmente no es tan sencillo de entender y de enseñar aún este pasaje por la terminología que usa el apóstol y la profundidad, obviamente, con la cual está tratando este tema. Y el tema, obviamente, es el hecho de querer agradar a Dios como cristianos, de querer llevar nuestra vida cristiana así como debemos llevarla, de acuerdo a lo que indica la palabra de Dios. Entonces vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 14 de capítulo 7 de Romanos. Dice, ¿qué diremos pues? Y ustedes recuerden esto, el creyente en capítulo 7 dijo, tráiganme la ley porque yo quiero cumplirla. Ahora que soy creyente voy a cumplirla a la perfección para agradar a Dios. Y acá dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Por qué dice eso? Porque en el versículo anterior, Pablo está diciendo que nosotros ahora no estamos sirviendo bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen del Espíritu. El creyente, para poder cumplir con la vida cristiana, ahora va a andar en el Espíritu y no va a andar en su carne tratando de cumplir los mandamientos.
Entonces, aquella persona a la cual le han traído la ley y le dijeron, bueno, pero vos no podés cumplir la ley, aún siendo creyente, con tu esfuerzo físico, tu esfuerzo carnal. Entonces esa persona puede decir, bueno, pero entonces la ley es pecado, la ley es mala, la ley de Dios es mala, la ley de la conciencia no sirve. Y entonces acá Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Bueno, acá hemos leído algunas cosas de lo que Pablo está diciendo, y lo primero que hace, hay dos cosas acá que vemos. Lo primero que Pablo enseña es que la ley no es pecado, aunque el creyente podría pensar que la ley es mala, que la ley es pecaminosa, que como yo quiero cumplir la ley pero no puedo hacerlo, entonces la ley no me sirve, no sirve para nada, que la ley es pecado, por así decirlo. Entonces lo que Pablo está tratando de decir acá, y lo que va a hacer es una defensa de la ley, porque la ley en cierta forma y en la realidad tiene un propósito, y dentro de ese propósito la ley es buena, como dijo en versículo, creo que es el versículo 10 y 11. La ley es buena. El problema es que nosotros tomamos la ley de una forma equivocada. Y lo que Pablo va a decir entonces aquí en los primeros versículos es que la ley no es pecado, del versículo 7 hasta el versículo 12. Y ustedes recuerdan que hemos leído en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que estábamos muertos en pecado. Y Pablo está hablando en este momento de su condición cuando él todavía estaba muerto en pecado. Y lo que va a describir acá es lo que la ley hizo en él cuando él todavía estaba muerto en pecado, cuando él todavía no era creyente. Y luego va a pasar a decir cuando él sí ya era creyente, qué fue lo que pasó o qué es lo que va a ocurrir. Lo que vemos entonces acá son, en este pasaje que hemos leído, son algunas palabras claves. La primera palabra clave que vemos acá es ley o mandamiento. ¿Han leído recién ustedes ahí? ¿Han seguido la lectura? La palabra ley o mandamiento se repite 13 veces en tan pocos versículos. Mandamiento, ley, cuando vino la ley, cuando vino el mandamiento. O sea, eso es una palabra clave acá, la ley. Porque él está defendiendo la ley. La ley no es mala, la ley no es pecado. Simplemente que tiene otro propósito que el que nosotros como creyentes queremos a veces darle. El segundo o la segunda palabra clave, ¿cuál será? De las que hemos leído. ¿Cuántas veces o qué palabra se repite muchas veces? ¿Han escuchado? Pecado. Pecado. La palabra pecado, más o menos, ¿cuántas veces la hemos leído ahí? Un montón. Bueno, 11 veces. 11 veces se menciona esa palabra pecado. Y ahora la otra palabra que se menciona varias veces también, ¿cuál es? La palabra muerte. La palabra muerte. Entonces tenemos la ley o el mandamiento, el pecado y la muerte. Y en base a esas palabras es el desarrollo que Pablo va a estar dando en esta primera parte de este mensaje. Ahora, lo primero que debemos ver acá, en primer lugar, hay 4 cosas que Pablo menciona acerca de la ley.
4 cosas que Pablo menciona acerca de la ley, dando a entender que la ley no es pecado. Lo primero, en primer lugar, por la ley él conoció el pecado. Por la ley él conoció el pecado. Eso es versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pablo varias veces hace una pregunta y la respuesta es siempre la misma. En ninguna manera. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dijo él. Y ahora él dice, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? No, para nada. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley lo que hace es revelar lo que hay en mi corazón. La ley lo que hace es mostrar cuán pecador soy. Entonces, la ley no es pecado, pero sí me revela que yo soy un pecador. La ley no es pecado, pero sí me revela que hay muchas cosas dentro de mi corazón que no están bien para con Dios. Y entonces, Pablo está diciendo, cuando alguien se expone a la ley, sea la ley de Moisés para los judíos o sea la ley de la conciencia para todas las personas en el mundo, ¿qué es lo que hace esa ley? Le está marcando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Le ha pasado eso a ustedes? ¿Le ha pasado que cuando van a hacer algo, van a hacer alguna actividad, alguna cosa, empiezan a pensar, ¿esto está bien o está mal? ¿Por qué piensan eso? Porque hay una ley en nuestra conciencia, en nuestra mente, que nos indica que algunas cosas están bien y otras cosas están mal. Cuando nosotros tenemos leyes en nuestro país, ¿qué es lo que pensamos? Cuando vamos a hacer algo, decimos, ¿esto está bien o está mal? ¿Por qué? Porque tenemos una ley que nos está mostrando qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Y cuando vemos la ley moral de Dios, entendemos cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Y cuando la persona, el incrédulo, es expuesto a la ley, como Pablo dijo, cuando yo conocí la ley, ahí me di cuenta que había pecado en mí, que había pecado. Por lo cual la ley no es pecado, sino que la ley lo que hace es revelar el pecado. La ley es como los rayos X. ¿Han estado ustedes sacándose alguna radiografía? Y la radiografía lo que hace es mostrar lo que hay adentro, ¿no? No vemos lo que hay adentro nuestro. No vemos los huesos, no vemos si hay algo malo, no vemos nuestros pulmones si están tapados, pero cuando nos exponemos a los rayos X, vemos cuál es el problema. Ahora, no lo veíamos, pero el problema estaba ahí. Y lo que la ley hace es justamente eso. El problema del pecado está en cada una de las personas, en todo el mundo. Pero el hecho de que no lo veamos no significa que no está ahí. Cuando somos expuestos a los rayos X de la ley, ahí nos damos cuenta que somos pecadores. Y entonces lo que Pablo estaba diciendo es que, versículo 7, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Cuando Pablo empezó a entender que esos mandamientos que decía la ley le mostraban que había eso dentro de él, él se dio cuenta que eso era malo y que no debía hacerlo, no debía hacerlo. La codicia, que Pablo usa acá como un pecado ejemplificador, es a veces aquel pecado que trae como consecuencia otros pecados. Y quiero ejemplificarlo en esto. Cuando alguien roba, ¿no? Robar es malo, robar es pecado, ¿no es cierto? Eso estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿por qué uno roba? Porque muchas veces codicia lo que otra persona tiene, o lo que otros tienen, o lo que uno no tiene. Entonces, lo que hace es esa codicia por las cosas ajenas o por lo que uno no tiene, le lleva a robar. O sea que la codicia trae como consecuencia otro pecado. Cuando las personas caen en adulterio, ¿por qué es eso? Porque el hombre o la mujer, el marido o la esposa, codician ¿qué cosa? Codician marido o la esposa de otro matrimonio o otra persona. La codicia trae como consecuencia otro pecado. Y así podíamos estar intentando relacionar la codicia con muchos pecados. Por ejemplo, cuando uno es avaro, ¿no? La avaricia es un pecado. ¿Pero por qué?
porque la codicia del dinero nos hace, ¿qué cosa? Cerrar nuestra mano para no dar a otros y poder acumular nosotros y no dar a los necesitados. Entonces tenemos un pecado que trae otro. Pablo utilizó la codicia como un ejemplo del pecado que la ley le estaba marcando en su vida. El segundo punto, o en segundo lugar, que la ley cumple y que no es pecado, es que la ley potenció de alguna forma sus deseos pecaminosos. La ley potenció de alguna forma los deseos pecaminosos que tenía Pablo. Y estamos hablando de cuando Pablo todavía no conocía a Cristo, ¿sí? Y entonces, dice versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, o está como muerto, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos alguna restricción, alguna prohibición, que no tenemos que hacer esto porque está mal, ¿qué es lo que suele ocurrir en nuestros corazones? Lo que suele ocurrir es que nosotros queremos hacer eso que está mal. Cuando a ustedes le dicen a un niño, no tenés que hacer esto, ¿qué es lo que automáticamente hacen? Van corriendo a hacer eso, ¿no? Y nosotros somos como niños, en cierta forma, porque queremos hacer lo que nos están prohibiendo, ¿sí? Cuando te dicen, bueno, mirar ciertas cosas está mal, lo que en nosotros despierta es, quiero ver eso, porque seguro que es algo en lo cual me puedo deleitar, ¿no? En la carne. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Fíjense en Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9. Sé que a algunos les gusta leer los proverbios todos los días, y justo hoy estamos en Proverbios capítulo 9. Proverbios 9, versículo 17. Dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Esto significa que cuando hay algo que parece oculto, hay algo que está prohibido, ¿no? El fruto prohibido. Hay algo que nos dicen claramente, la ley nos dice, esto está mal, o alguien nos dice, no podés hacer esto porque vas en contra de lo que Dios quiere, de la santidad. Eso hace que produzca, como dice acá, ese placer de lo prohibido, el placer de lo prohibido. Y entonces Pablo va un poco más profundo allá en cuanto a la ley y dice, bueno, primero la ley me mostró que yo soy un pecador, ¿no? Que dentro de mí hay pecado. Pero lo segundo es que además, cuando escucho los mandamientos, esos mandamientos me llaman ¿a qué? A querer transgredir esos mandamientos. Pero ese no es un problema de la ley. Ese es un problema del corazón. Ese es un problema de nuestra carne que todavía está en nosotros, pero él todavía no conocía a Cristo. Alguien dijo así, una vez que Dios establece un límite para nosotros, inmediatamente nos da la tentación, no Dios, nos da a nosotros la tentación de cruzar esa barrera. Y no es culpa de Dios o de su barrera, sino de nuestros corazones pecaminosos. Nosotros queremos cruzar la barrera. Hace un tiempo atrás había un accidente ahí en Ezeiza, en Pravas, en el cruce de la barrera. Y en este caso, el que pasó, el colectivero, tenía la barrera abierta y el tren lo agarró igual. Se ve que el guardabarreras se durmió o pasó algo. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, los accidentes que pasan cuando cruza un auto la vía, ¿qué es lo que pasa? Porque está desesperado de poder cruzar la barrera, porque está llegando tarde, porque no quiere esperar, entonces empieza a cruzar la barrera. Está la barrera, yo quiero cruzarla, no me importa. De repente pasa el tren y causa un tremendo accidente y la muerte. Y eso es lo que ocurre con el pecado. La ley nos está diciendo, está la barrera, este es el límite. Pero nosotros decimos, yo quiero cruzar la barrera, quiero cruzar el límite, porque seguramente hay algo bueno de aquel lado. Y cuando nosotros cruzamos la barrera, ¿qué pasa?
nos produce muerte. Nos produce la muerte espiritual. Ahora, el tercer punto, en cuanto a la defensa de Pablo de la ley no es pecado, es que, en tercer lugar, la ley apareció repentinamente para caer Pablo en la cuenta o darse cuenta de la condición en que él estaba. La ley le mostró la condición en que Pablo estaba. Él pensaba que estaba bien, pero en realidad no estaba bien. Pablo era un erudito, un estudioso de la ley. Pero Pablo, acá vamos a ver que dice algo que nosotros no podemos entender a simple vista. Fíjense el versículo 9 y 10. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora, acá hay un versículo que tiene algunas distintas interpretaciones. Algunos piensan que de una forma, otros piensan que de otra forma, pero quizás es un poco más simple de lo que nosotros pensamos. Acá Pablo está diciendo que él, dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. Ahora, Pablo era judío. Pablo estaba expuesto a la ley. Pablo era un estudioso de la ley desde que él era pequeño, desde que era un niño. Y él fue, cuando creció, un estudioso de la ley y un erudito de la ley. Entonces, ¿en qué momento Pablo puede decir, yo sin ley vivía en un tiempo? Si casi toda su vida estuvo cerca de la ley y compenetrado en la ley. Y yo pensaba, bueno, quizás él está hablando de cuando él era un niño muy pequeño, porque todavía él no podía entender, no podía leer. Él no podía leer, no podía entender y no sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, porque todavía era inconsciente en cuanto a lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Nosotros sabemos que los niños no tienen el entendimiento que tenemos nosotros, los bebés. Yo veo ahí a Mateo, ahí atrás, y puedo decir, Mateo hoy en día vive sin ley. Vive sin ley. Bueno, tiene algunas leyes que sus padres les están enseñando ya de pequeño, pero él no tiene la ley de Dios, todavía él no entiende, no lee. Entonces digo, bueno, quizás Pablo está hablando de eso. Cuando él era muy pequeño, todavía no conocía la ley. Pero en cierta forma, ese pensamiento no es tan exacto, pero sí puede complementar un poco el pensamiento que sí es el correcto. Porque acá Pablo lo que está diciendo es que en algún momento él, teniendo la ley, estudiando la ley todavía no había hecho el efecto que tenía que hacer en su corazón. Él estaba pensando que estaba cumpliendo la ley y que estaba andando bien para con Dios. Entonces, él en esa situación, él está diciendo, yo sin ley vivía por un momento, por un tiempo. Pero ¿cómo, Pablo? Si vos estás estudiando la ley. Bueno, sí, pero la ley todavía no cumplió el propósito. La ley todavía no me mostró que yo soy pecador y que necesito un Salvador. Y que yo por mis propios medios no puedo ser salvo y no puedo ser santo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Fíjense el versículo 9 otra vez. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Esto es antes de que él conociera a Cristo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando él se dio cuenta que esos mandamientos que tenía la ley, que él había estudiado, confrontaban directamente con él y con su vida práctica y con su vida interna también, con sus pensamientos, él se dio cuenta de ¿qué? Que el pecado revivió, o sea, el pecado se mostró como pecado y él pensaba que no estaba cometiendo pecado, porque estaba guardando la ley, y que él murió espiritualmente, que él no tenía la relación que él pensaba que tenía con Dios. Él se dio cuenta que estaba muerto espiritualmente. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando aún estaban muertos en delitos y pecado. Pero eso ocurrió en un momento. Por eso dijimos que se dio cuenta o cayó en la cuenta de lo que él realmente
estaba padeciendo, estaba pasando. Él pensaba que estaba guardando la ley, pero cuando él se dio cuenta de lo que el mandamiento, la ley estaba diciendo, él dijo, el pecado revivió y yo morí. Me di cuenta que estaba muerto espiritualmente. Y además dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué dice esto? Porque en Levítico, capítulo 18, versículo 5, dice así, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. La ley decía que aquellos que cumplían perfectamente la ley, eso era para bendición para ellos y que ellos iban a vivir de esa forma. Pero él se dio cuenta que ese mandamiento, que para él era para vida, porque la promesa era viviréis en ellos, le resultó para muerte. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que no podía cumplir con la ley. No podía cumplir con todos los mandamientos. Y pregunto, como creyentes, ¿se han propuesto alguna vez, cuando han escuchado una serie de mensajes donde queremos agradar a Dios y donde la Biblia dice que debemos vivir una vida cristiana acorde a lo que Dios quiere, ¿se han propuesto empezar a cumplir todos los mandamientos? Empezar a cumplir todo lo que la Biblia dice que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. ¿Y qué pasa con eso? Nos damos cuenta de que no podemos hacerlo. No podemos. Y Pablo se dio cuenta de eso y él se dio cuenta de que ese mandamiento que era para vida, ahora a él le había resultado para muerte. Y en cuarto lugar, versículo 11, en cuarto lugar, la ley, cumpliendo su real propósito, es santa. La ley cumpliendo realmente su propósito es santa, no es pecado. Y Pablo dice, ¿la ley entonces es pecado? No, no es pecado. Porque la ley, si cumple su propósito, de lo que ya hemos visto, la ley es santa. Y encima el mandamiento es santo, justo y bueno. Versículo 11, porque el pecado, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Acá lo que vemos es que cuando la ley se expone hacia las personas y cumple con su propósito, no es pecado, sino que es todo lo contrario, es algo bueno. ¿Por qué? Porque le va a mostrar al pecador que no puede cumplirla por sí mismo y que necesita, sí o sí necesita, un Salvador. Necesita al Señor Jesucristo. La ley lo va a llevar indefectiblemente a la necesidad de un Salvador. Por eso es que de lo que ha expuesto Pablo hasta ahora, dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Todo lo contrario a lo que podíamos pensar de que la ley es pecado porque no podemos cumplirla y porque no nos puede llevar a la santificación cristiana, lo que Pablo nos dice es, la ley es buena, la ley es buena, pero la ley es buena en su contexto, cuando cumple el propósito por el cual Dios la envió. Y ese propósito es llevarnos a Cristo. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Es decir, no puedo, Señor, cumplir con todos los mandamientos. No puedo andar con una vida santa. No puedo agradarte. Y entonces, solo entonces, voy a pedir a Cristo que me salve y que me dé vida nueva. Ahora vamos a ver el segundo punto, lo que Pablo dice acerca de la ley. Lo bueno, este es el segundo punto, lo bueno no produce muerte espiritual. Porque podemos pensar, bueno, Pablo estuvo hablando mucho acerca de que cuando vino el mandamiento, él murió. Cuando vino la ley, él se dio cuenta que estaba muerto espiritualmente. Entonces, Pablo dice, la ley es buena, y entonces decimos, lo que es bueno nos produce muerte. Bueno, eso no es así. Porque Pablo cuidadosamente ha estado entrelazando entre la palabra ley o mandamiento y la palabra muerte
otra palabra en el medio. ¿Se acuerdan cuáles eran las palabras que nosotros habíamos dicho que eran palabras claves? Ley, muerte y ¿cuál? Pecado. Y entonces hay algo que se infiltra en el medio y eso es lo que causa la muerte espiritual. No es la ley es buena, pero tengo un problema. La ley me trajo la muerte, pero ¿qué es lo que me trajo en realidad la muerte? El pecado. Si ustedes se acuerdan, Romanos 3:23, búsquenlo ahí, Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que trae la muerte? El pecado, no la ley. Ahora, en ese proceso, la ley, cuando somos expuestos a la palabra de Dios, nos hace entender que somos pecadores. Y es el pecado lo que nosotros nos damos cuenta que nos hizo morir espiritualmente y no poder tener una relación con Dios. Y podría preguntar y decir que levanten la mano, ¿quiénes piensan que tienen una relación correcta con Dios en esta mañana? Y si no podés responder a esa pregunta de una forma efectiva, de una forma positiva, entonces lo que te pregunto es, ¿qué es lo que impide que tengas una relación correcta con Dios? ¿Y saben cuál es la respuesta? El pecado. El pecado, no hay otra cosa. No es la ley, es el pecado. Ahora, lo bueno no produce muerte espiritual. Versículo 13. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, o sea, lo que es la ley vino a ser muerte para mí, muerte espiritual, la ley me mató espiritualmente. Y Pablo otra vez responde lo mismo, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea que la ley. El pecado produjo la muerte por medio de la ley, me estaba mostrando que yo era un pecador y que estaba muerto para con Dios. Produjo en mí la muerte por medio de lo bueno, de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Acá el mandamiento o la ley lo que hace es elevar la condición del pecado. Nosotros sabemos que el pecado es algo malo, es algo que desagrada completamente a Dios. Pero lo que el mandamiento o la ley moral, la ley de la conciencia y la ley escrita en la Biblia, nos dicen que el mandamiento es sobremanera pecaminoso. El pecado es sobremanera pecaminoso. Algunos comentaristas han dicho así, ¿por qué es que Pablo no dijo el pecado es oscuro? O el pecado es horrible. O el pecado es de lo peor. Porque no había un sinónimo o un adjetivo tan acorde para llamar al pecado como es, sino decir que era sobremanera pecaminoso. O sea, de sobreexaltar el pecado, de demostrarlo aún peor de lo que realmente es. Entonces lo que la ley hace es demostrar que el pecado es sobremanera pecaminoso. Ahora, no es el mandamiento actuando solo el que produce la muerte, eso lo hemos dicho. No es la ley lo que produce la muerte. Es la transgresión al mandamiento por el pecado el que la causa, el que causa la muerte espiritual. Cuando estamos hablando aquí de muerte, estamos hablando de muerte espiritual, de una relación rota con Dios. Lo que yo pregunto es, otra vez, ¿tenemos una relación con Dios? Cuando nos levantamos a la mañana, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo llevamos nuestro día?
¿Estamos atentos a relacionarnos con Dios? ¿Estamos hablando con Dios? ¿Estamos permitiendo que Dios nos hable? ¿Estamos pensando qué es lo que a Dios le agrada? ¿Estamos haciendo cosas que le agraden a Dios? ¿Estamos sirviéndole a Él? Eso es una relación con Dios. Pero si no hay nada de eso en nuestras vidas, en nuestro día, cuando nos levantamos a la mañana y durante el día, nos olvidamos de Dios, como dice el Salmo. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Probablemente haya alguno que durante el día no piensa nunca en Dios. No tiene ningún pensamiento cuanto a Dios. Y tampoco en cómo agradarle. Hay una relación que está rota. Ahora, un comentarista dijo así: cuando más se detenía Pablo en la delicia de los mandamientos o la ley que estamos viendo, más apreciaba íntimamente el alcance del pecado. Y como residente en él, lo lleva a hacer lo que la ley condenaba. Cuando Pablo se deleitaba más en los mandamientos de Dios, él se daba cuenta aún más qué tan lejos estaba de poder cumplir con lo que Dios quería. Y esto nos habla acerca de un creyente, y ahora vamos a ver algo, de un creyente que era un creyente espiritual, aunque él ahora va a decir que es carnal. Un creyente espiritual. Un creyente espiritual es aquel que se da cuenta día a día, cuando es expuesto a la palabra de Dios, que realmente no está agradando a Dios como Él quiere en realidad. Yo quisiera, si soy consciente y soy espiritual, un creyente espiritual, quisiera agradarle a Dios todo el día. Pero si soy espiritual, me doy cuenta más fácilmente que cometo algunos pecados que desagradan a Dios durante el día. Ahora, cuando hay un creyente carnal, algunos dicen que no hay creyente carnal. Bueno, Pablo dice, en algunas ocasiones, nos da ese indicio de que hay algunos creyentes que son carnales. Cuando hay un creyente carnal, ese creyente, si es creyente, piensa que está todo bien, que su vida está bien, está en una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque no está expuesto a la palabra de Dios, no está leyendo la Escritura, y entonces, claro, no está viendo lo que está bien y lo que está mal, y entonces su vida transcurre directamente. Y está pensando que está todo bien, está todo ok con Dios durante el día. Y entonces ahí leemos el versículo 14, y es donde Pablo va a dar el pie para lo que vamos a ver dentro de creo que 2 semanas, que es la gran lucha espiritual que se produce dentro del creyente. Acá Pablo ya pasa de lo que era en el pasado, ¿se acuerdan? Cuando él estaba muerto en delitos y pecados, a lo que es ahora, cuando ya él recibió a Cristo, es un creyente y quiere agradar a Dios. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, eso ya lo dijimos, la ley es buena, es espiritual, el mandamiento es santo, justo y bueno, y sabemos que la ley es enviada por Dios y es enviada por el Espíritu Santo de Dios, entonces la ley es espiritual. Mas yo, dice Pablo, su experiencia personal, soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo dice Pablo eso? Ahora, si Pablo dice eso, entonces, ¿en qué lugar estamos nosotros? Si Pablo dice, yo soy carnal, vendido al pecado, ¿en qué nivel de conocimiento de su corazón estaba Pablo para decir esto y en qué nivel de conocimiento tenemos que estar nosotros? ¿No? Porque la vida de Pablo era una vida ejemplar, como cristiano. Ahora, hay alguna cosa que quisiera decir acá antes de terminar, y es esto. Ahora Pablo cambia al tiempo presente para describir una experiencia que tuvo desde su nuevo nacimiento, desde que él es creyente. Esto es el conflicto entre las dos naturalezas y la imposibilidad de encontrar por sus propias fuerzas liberación del poder del pecado que mora aún en él. Él todavía está en la carne, él todavía no está glorificado, no está en el cielo. Y él todavía tiene problemas con algunos pecados que se le presentan. Y entonces él, queriendo en todo momento agradar a Dios, se encuentra ¿con qué? Con que no puede hacerlo eventualmente. Y entonces dice, mas yo soy
carnal. Me doy cuenta cuando estoy examinando la ley de Dios, que es santa, justa y buena, que yo soy carnal, que todavía necesito mejorar mi condición como creyente. Se trata de la descripción de un hombre regenerado, o sea, nacido de nuevo, que lucha con las tendencias pecaminosas aún presentes en su cuerpo mortal. Y eso ocurre en nosotros también, no solamente en Pablo, si somos creyentes. Si somos incrédulos, todavía no hemos creído en Cristo, no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nosotros estamos en la condición que estaba Pablo antes, pensando que está todo bien con Dios. Ahora, Lutero dijo de esta forma, dice, esa es la prueba del hombre sabio y espiritual. Pablo dijo, yo soy carnal vendido al pecado. ¿Y qué es lo que dice acá Lutero en cuanto a esa interpretación? Esa es la prueba del hombre sabio y espiritual. Él sabe que es carnal y está disgustado consigo mismo. Así es, él se odia a sí mismo y alaba a la ley de Dios, la cual él reconoce debido a que es espiritual. Pero la prueba del hombre carnal, necio, es esta, que se considera a sí mismo espiritual y está satisfecho de sí mismo. Esa es la gran diferencia. El espiritual dice, tengo que mejorar. El carnal dice, está todo bien. Esa es la gran diferencia entre los dos creyentes. Y de hecho, Pablo cuando habla a los corintios, en capítulo 3 de 1 de Corintios, los corintios no dicen, nosotros somos carnales. ¿Por qué? Porque ellos eran carnales. Estaban viviendo como carnales y entonces ellos no se daban cuenta que las divisiones que habían entre ellos estaban mal. Los problemas que había de pecado entre ellos estaban mal. Ellos no se daban cuenta de eso. Y entonces, ¿quién tuvo que decirle, ustedes son carnales? El que era espiritual y que estaba viendo cuál era la situación espiritual de ellos. Estaba mal. Conclusión, hermanos, tengo algunas cosas para decirles. Y lo primero es que hemos hasta ahora comprendido que queremos vivir consecuentemente nuestra vida nueva en Cristo. ¿Podemos decir amén a eso? ¿Podemos decir eso es así? ¿Podemos llegar hasta este punto de capítulos 6, 7 y 8 donde queremos vivir la vida cristiana como Dios quiere? Ojalá que sea así. Que nuestra respuesta sea, sí, queremos hacerlo. Y sabemos que no lo podemos hacer por medio del régimen de la ley, sino por medio del nuevo régimen del Espíritu. Dependemos del Espíritu de Dios para poder andar en santificación y en santidad. Y eso debemos tenerlo claro. Pero debemos saber que no es la ley la que causa esas dificultades, esos problemas que se van a producir en nuestra vida cotidiana. Un comentarista, Hendriksen, del cual tengo acuerdos con algunas cosas y otras no, pero en esta sí, dice, sin embargo, por ahora el creyente vive en un tiempo en que las dos eras, la antigua y la nueva, se superponen. Nuestras vidas como creyentes, estamos en la carne, pero todavía no estamos en gloria. Eso es lo que está diciendo. Todavía estamos en este mundo y todavía no estamos en el cielo. La antigua y la nueva era o vida se están superponiendo. Todavía tenemos un remanente de pecados en nuestro cuerpo mortal. Pero también somos nuevos nacidos espiritualmente. Entonces hay dos naturalezas que se superponen. Hubo un tiempo en que Pablo, y acá podemos poner nuestro nombre si queremos, hubo un tiempo que Samuel, hubo un tiempo en que Brian, hubo un tiempo en que Noelia, hubo un tiempo en que Sofía, ¿sí? Fue exclusivamente un pecador y nada más que eso. Pero habrá un tiempo en que Pablo o cada uno de nosotros será exclusivamente un santo.
Eso está bueno, porque no hay ni una cosa ni la otra. Antes éramos simplemente pecadores y en el futuro vamos a ser simplemente santos. Pero ahora somos unos pecadores santos, o unos santos pecadores, ¿no? Somos posicionalmente santos, pero todavía estamos en este cuerpo de pecado. En este momento, mientras Pablo escribe esta carta, es un pecador santo. Un santo, por cierto, pero también todavía un pecador. Y de ahí procede la tensión o el conflicto interno que se produce en el creyente. Y se trata de un conflicto que todo verdadero creyente experimenta. Y yo les voy a decir una cosa, hermanos, si no estás sufriendo un conflicto, el conflicto que Pablo tenía y que lo vamos a ver al final del capítulo 7, de esa lucha con el pecado diario, de querer agradar a Dios, si no tenemos ese conflicto, déjeme decir una cosa, lo más probable es que todavía somos aquel simple pecador, porque todavía no hemos llegado al cielo y no somos el simplemente santo. Entonces, la lucha va a permanecer mientras estemos aquí. O quizás, somos un creyente carnal aún, que está todo bien, que todavía no nos estamos dando cuenta que somos creyentes, pero que debemos agradar a Dios. Debemos andar como Él quiere, como a Él le agrada. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que podemos tener de ser expuestos a tu palabra. Y Padre, te pedimos y te rogamos que tú estés obrando en cada corazón. Te agradecemos, Padre, por haber traído el Evangelio a nuestras vidas, pero también pedimos, Padre, a aquellos que todavía no han respondido al Evangelio, pedimos que lo puedan hacer. Y, Padre, te pedimos que diariamente podamos tener este conflicto y esta inquietud de poder agradarte a ti y de poder andar en el Espíritu. No estar intentando ser agradables a ti con el esfuerzo humano. Te pedimos, Padre, que tú bendigas tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.